Me dan unos segunditos, por favor, para acá compartir. Bien, ahí estoy compartiendo. ¿Me podrían confirmar si es que están viendo la pantalla, por favor? Sí, ya, genial. Muchas, muchas gracias. Bueno, nos encontramos entonces, como les decía, y para quienes se han conectado también a la clase de hoy, que no se pudieron conectar a la primera clase, en el curso de Planificación y Control de Gestión en la Nueva Educación Pública, impartido por la Escuela de Ciencias Sociales de la Universidad de O'Higgins, en conjunto con la Dirección de Educación Pública del Ministerio de Educación, para preparar, ¿cierto?, a los distintos funcionarios y funcionarias de distintos espacios educativos, ¿cierto? Para lo que va a ser el eventual traspaso e ingreso a los servicios locales de educación pública. Y en ese sentido, en nuestro primer módulo vamos y hemos estado revisando algunos elementos asociados a la planificación estratégica en la nueva educación pública. Partimos la clase anterior revisando algunos componentes de la planificación estratégica a modo general. Ya revisamos algunos elementos importantes, centrales, que debe tener la planificación estratégica para que efectivamente movilice a las organizaciones y a las instituciones públicas y para que se transforme, ¿cierto?, en un proceso de transformación también y de cambio organizacional. Y en ese sentido, en la clase del día de hoy, vamos a conversar en torno al plan estratégico, ya que se transforma en un instrumento o en un producto, ¿cierto?, de los procesos de planificación estratégica que tienen las instituciones públicas, ¿ya? Probablemente a ustedes les ha tocado trabajar con planes estratégicos, quizás también les ha tocado diseñar planes estratégicos, por tanto, probablemente también algunos de los elementos que aquí conversemos en la clase del día de hoy van a ser también conocidos por ustedes y ahí les invito a que puedan comentar también sus experiencias, sus aproximaciones a esta temática, ¿cierto? Y que podamos ahí generar un espacio de co-construcción de aprendizaje. Entonces, en primer lugar, ¿cierto? Recordar que los planes estratégicos de las instituciones son un documento formal, ¿ya? Que va a contener algunos procedimientos para lograr objetivos y metas, ¿cierto? Que han sido identificadas por la organización como relevantes, ¿ya? En un corto, mediano y también en un largo plazo. Es el principal instrumento que tienen las organizaciones para poder planear, ya para poder planificar, para poder organizar los recursos que tienen, no solamente recursos financieros, sino diversos tipos de recursos, ¿cierto? Y para poder entonces alcanzar este momento futuro que hablábamos en la clase anterior, que nos ayudaba y que nos permitía la planificación estratégica, ¿cierto? Conversábamos que la planificación estratégica era una especie como de camino entre el momento inicial y un momento futuro. Entonces, ese camino va a estar de alguna manera traducido en este plan estratégico institucional, ¿ya? Em, la gran mayoría de las instituciones u organizaciones cuenta con planes estratégicos institucionales donde declaran, ¿cierto?, elementos centrales, elementos fundamentales para el desarrollo de la misma organización, ¿ya? De los planes estratégicos podemos nosotros entender y comprender diversos aspectos asociados a la cultura organizacional, al comportamiento de la organización, asociado también a las prioridades, a los valores, a la misión, visión, entre otros aspectos, ¿ya? El plan estratégico lo que indica, ¿cierto? Son algunos pasos que van a ser necesarios para poder alcanzar en un periodo determinado la visión que se ha propuesto la organización, ¿ya? La visión que ha identificado la institución como relevante, como importante para un periodo específico. ¿Ya? Ahí en pantalla vemos el ejemplo del plan estratégico de la Contraloría General de la República para el periodo 2021-2024. Ese plan estratégico, entonces, lo que hacía, que es un plan que estuvo vigente hasta el año pasado,
lo que hacía, ¿cierto?, era recoger los distintos elementos, distintos aspectos fundamentales de la institución y trazar el camino entre la Contraloría del 2021 y la Contraloría que se quería en ese momento proyectar para el año 2024, ¿ya? Entonces, de alguna manera en ese plan y en todos los planes estratégicos organizacionales o institucionales van a estar contenidos estos pasos, ¿ya? Estos pasos, estos pasos que nos van a permitir cumplir metas asociadas a objetivos también. Algo muy importante y relevante es que el plan estratégico es el resultado de un proceso, ¿ya? No es un fin en sí mismo, tampoco es algo que surge de manera aislada, sino que es el resultado del proceso de planificación que realizan las instituciones y va a ser un instrumento para lograr ese elemento estratégico que estamos buscando, ¿ya? La idea, ¿cierto? Y lo que se pueda esperar, que lo vamos a ir conversando también en la clase del día de hoy, es que la elaboración de los planes estratégicos sea resultado de un proceso de planificación participativo, colectivo, realista, pertinente, etcétera, ¿ya? Pero que tenga características centrales para el desarrollo entonces de la misma institución, organización. Entonces, el desarrollo, además de un plan estratégico con esas características, es decir, pertinente, realista, em, viable también, va a entregar beneficios, ya va a entregar beneficios organizacionales, institucionales, colectivos, por supuesto, nunca individuales, ¿cierto? Y va a estar muy relacionado con la capacidad que va a tener la institución para lograr eficiencia, eficacia, calidad también en el desarrollo de su trabajo y, por supuesto, transparencia, ¿ya? Por lo tanto, es un instrumento de gestión muy relevante y es por eso también que lo estudiamos en el contexto de la planificación estratégica institucional, ¿ya? Lo que hace el plan estratégico, en primer lugar, es enfrentar algunos problemas de la organización. Por ahí en la clase anterior alguien mencionaba, no me recuerdo quién, pero me acuerdo de lo que mencionaba, ¿cierto? Que muchas veces los PADEM eran, era un instrumento de planificación y que generaba un diagnóstico institucional, organizacional, más que una proyección de la organización. Y efectivamente, los instrumentos de planificación, como por ejemplo los planes estratégicos, también hacen referencia a diagnósticos, ¿ya? Dado que buscan enfrentar estos problemas que han existido en la organización, estos nudos críticos institucionales. Sin embargo, eso debe tener un justo equilibrio con la capacidad que tenga el plan estratégico para movilizar recursos institucionales que permitan mejorar el desempeño en la organización, en la institución, ¿ya? Entonces, por lo tanto, si bien estamos enfrentándonos a problemas actuales en la institución y en la organización, ese enfrentamiento de los problemas es en perspectiva de mejorar el desempeño de la organización en su conjunto, ¿ya? No es en perspectiva de resolver el problema para un elemento pasado, sino que para una proyección futura de la organización. Junto con eso, lo que hace un plan estratégico, lo que nos permite, ¿cierto?, es una forma bastante moderna, podríamos decir, pese a que es un instrumento que se utiliza hace varios años, pero es una forma de ordenar la gestión institucional, ¿ya? Y de ordenar los esfuerzos institucionales y dirigirlos hacia un mismo horizonte, ¿ya? Hacia un horizonte común. Por lo tanto, esta búsqueda de horizonte común debiese ocurrir en el proceso en que está, en el proceso de planificación, donde estamos discutiendo el plan estratégico mismo, ¿ya? Y cuando elaboremos el plan, ya debiésemos estar claros y seguros, ¿cierto?, de hacia dónde avanzamos y cuáles son las prioridades organizacionales, institucionales que vamos a tener, ¿ya? Y todo eso
atravesado, mediado por procesos de cambio organizacional. Algo que permite el plan estratégico es generar cambios a nivel organizacional, ¿ya? Yo les mencionaba recién el ejemplo del PADEM cuando hablamos de que presenta diagnósticos. Ok, está bien presentar los diagnósticos. Sin embargo, no podemos quedarnos en eso. Debemos avanzar, debemos dar un paso más y generar un proceso de cambio organizativo, ¿ya? Yo sé que hay muchos eh, PADEM que así lo realizan, pero también hay otros que se quedan más bien en esta etapa inicial, esta fase inicial que tiene que ver con el diagnóstico, ¿ya? Y estos cambios organizativos es necesario, y esto aquí hay que ser muy enfáticos, en que es necesario que cuenten con la participación de los distintos integrantes de una institución, ¿ya? Lo vamos a ir revisando durante la clase, pero cuando pensamos planes estratégicos solamente desde un apartado superior, desde una cúpula institucional, el plan estratégico se cae, ¿ya? No logra llegar a buen puerto porque finalmente no estamos involucrando a la comunidad, tanto externa como también interna. Por lo tanto, es bien relevante, es bien importante que exista participación también del entorno interno y del entorno externo para la construcción de un plan estratégico que sea efectivo, que sea eficaz, que sea eficiente. En ese sentido, ¿cierto? Tal como conversábamos en la clase anterior, la planificación estratégica y particularmente el plan estratégico nos va a permitir proyectar esta organización. Y el plan estratégico particularmente va a trazar el plan de acción para cumplir esa proyección, ¿ya? Aquello que estemos señalando en el plan estratégico es lo que nos debiera permitir trasladarnos de este punto A este punto B, ¿ya? Dotándonos y dotando a la institución de mayor eficiencia, eficacia, calidad, transparencia, equidad, posibilidad finalmente de responder y resolver el problema público para el cual ha sido creado o creada la institución, ¿ya? El servicio o la institución. Entonces, de alguna manera, el plan estratégico, por algo es estratégico, ¿cierto? No es un plan operativo, sino que tiene esta capacidad de movilizar a la institución para trasladarla y cambiarla, ¿cierto? Desde una situación inicial a una situación futura. Otro elemento fundamental que guarda relación con los planes estratégicos que existen al menos en la gestión pública en nuestro país es que contienen los principios de la organización, ¿ya? Em, y esos principios entonces hacen que el plan estratégico sea un reflejo organizacional, un reflejo de la institución, ¿ya? Y eso va a responder a elementos técnicos institucionales y también a elementos políticos institucionales. Es decir, se van a plasmar, se van a plantear en el plan estratégico voluntades también, ¿ya? No solamente recursos, no solamente elementos técnicos, sino también voluntades, también elementos desde una perspectiva política. Por tanto, es un proceso muy importante en que las instituciones debiesen convocar también a varios actores, tal como lo vamos a ir viendo durante la clase. ¿Qué consideraciones tener cuando armamos un plan estratégico? Bueno, en primer lugar hay que comprender que cada plan estratégico va a estar o debiese estar adecuado, ¿cierto?, al espacio que está representando, al entorno particular en el que se está desarrollando y por tanto no hay una receta mágica para armar este plan estratégico, ¿ya? Sin embargo, hay algunos elementos base que nos pueden servir como herramientas o como algunos, de alguna manera, elementos generales que nos podrían ayudar a poder elaborar un plan estratégico efectivo, ¿ya? Vamos a ir conversando, vamos a ir revisando algunos de ellos. En primer lugar, ¿cierto? Enfocarnos y evidenciar los factores críticos
institucionales, ¿ya? Y aquí tiene que ver con el diagnóstico. Esto tiene que ver mucho con el diagnóstico, con poder, de alguna manera, revisar cuáles han sido los principales nudos críticos organizacionales. ¿Ya? Y con nudos críticos me refiero a elementos internos, operativos y también elementos estratégicos que podrían estar influenciados por el entorno. ¿Ya? ¿Por qué fijarnos en los elementos críticos? Porque eso podría determinar el éxito o el fracaso de la institución, de la organización. ¿Ya? Entonces, es relevante, es importante em, que podamos revisar cuáles han sido los principales desafíos que ha tenido el plan estratégico, por ejemplo, que está vigente en nuestra organización, que está vigente en la institución, para observar, ¿cierto? Para revisar qué es lo que debemos, en qué debemos centrarnos de alguna manera, ¿ya? Y eso nos va a dar luces para poder crear nuestro plan estratégico. Junto con ello, generar participación. La participación es un elemento que lo señalábamos en la clase anterior, pero es importante reiterarlo, ¿cierto? Es un elemento vital para que la gestión pública sea efectiva, ¿ya? Muchas veces se piensa erróneamente que la participación genera un gasto excesivo de recursos. Sin embargo, la evidencia señala, al menos en política pública, que la participación permite cuidar los recursos, ¿ya? Toda vez que lo que estamos haciendo, las acciones, van a ser más efectivas, dado que vamos a haber escuchado la opinión, ¿cierto?, de las personas, de los actores que van a estar involucrados en esa acción y no vamos a estar realizando acciones fantasmas o imaginarias donde realmente no estemos generando ningún impacto real. Entonces, en ese caso, en el segundo caso, estaríamos hablando en que podemos enfrentarnos a una duplicidad del gasto en algún momento, a volver a enfrentar o a la necesidad de volver a hacer esa acción. En cambio, cuando tenemos procesos participativos, generamos un espacio abierto, un espacio donde las opiniones vertidas pueden generar aportes importantes para la efectividad institucional y para dotar a la institución de mayor eficacia y mayor eficiencia, que son elementos que interesan, ¿cierto?, en la gestión pública. Y además la participación puede realizarse de distintas formas, pero lo importante es que esa participación no sea solamente una participación para hacer un check y para cumplir con lo que debe cumplirse, ¿cierto? Sino que sea un insumo real para el plan estratégico que estamos diseñando, que queremos diseñar, ¿ya? Entonces, eso es bien importante, la participación, el que sea un proceso participativo es algo que se ha señalado como muy relevante en la construcción de planes estratégicos en la gran mayoría de las instituciones públicas de nivel central que hoy día existen y también de nivel local. Otro aspecto es que las metodologías que utilicemos deben estar adaptadas al contexto de la organización y a las características que tiene la institución. Ya, por ejemplo, si estamos hablando de una institución donde la mayoría de los funcionarios presentan un tramo etario menor, ¿ya? O una institución con un grupo cierto etario joven en general, esto obviamente con datos, ¿cierto? Probablemente necesitamos utilizar estrategias que respondan a esas características de esos funcionarios y funcionarias, ¿ya? Lo mismo si estamos hablando de una institución que tiene, por ejemplo, como un valor central todo lo que tiene que ver con la formalidad, ¿ya? También probablemente necesitamos utilizar metodologías o estrategias, perdón, que recojan ese elemento y que esa característica también la observen y la acojan, ¿cierto? No solamente generar estrategias copiadas o tomadas de otros espacios e intentar replicarlas tal cual, ¿ya? Sino que es necesario adaptarlas. Y en caso que eso no sea posible, es necesario construir alguna metodología o algún mecanismo específico
para el contexto en que nos estamos ubicando como institución y en el contexto también en que la institución se inserta. ¿Ya? Por ejemplo, si estamos en pandemia, y les pongo el ejemplo del Plan Estratégico de Contraloría General de la República, porque me tocó participar en su creación. Fue creado en 2021, en pandemia, ¿cierto? Era imposible generar o pensar en una metodología de participación presencial, por ejemplo. Sin embargo, que no pudiese ser presencial no implicaba que debiésemos obviar y que debiésemos excluir el elemento de la participación. Y por tanto, se generaron espacios participativos en todo el país, con las contralorías regionales de todo el país, ¿cierto? Em, Mediante el uso de tecnologías a distancia. Y lo cierto es que hubo importantes niveles de participación que permitieron entregarle validez y legitimidad también al plan estratégico que se desarrolló. Entonces, es importante ahí observar este elemento de las metodologías y comprender, ¿cierto?, que no hay una receta mágica, que deben estar adaptadas al contexto y a la realidad de la institución en que nos ubicamos. Otro aspecto central tiene que ver con el uso de evidencia. ¿Ya? El dato es fundamental, es muy relevante para construir planificaciones, para construir instrumentos, para hablar de estrategias. ¿Ya? Si bien las percepciones son fundamentales, esas percepciones deben estar también basadas y apoyadas en datos reales. ¿Ya? Y por eso también la etapa del diagnóstico cobra harto sentido cuando hablamos de esto, porque em, de alguna manera nos ayuda, ¿cierto? Nos permite fortalecer el relato que estamos generando a nivel organizacional, a nivel institucional. Y esa recolección de datos debe realizarse también en un plano interno y también en un plano externo. Por lo tanto, ahí nuevamente necesitamos hacer uso de metodologías, necesitamos hacer uso de evidencias que nos permitan de alguna u otra manera aproximarnos a esos datos y utilizar esos datos. Ya, insisto, no solamente basta con recopilarlos, lo mismo que con la participación, no solamente basta con recopilar la opinión, sino que llevar eso a la práctica, a lo concreto. Todos estos elementos, y por supuesto más, otros elementos que no estamos, ¿cierto?, considerando específicamente ahora, nos van a permitir generar una priorización de elementos y de aspectos organizacionales, ¿ya? Que van a ser incluidos en nuestro plan estratégico. Por lo tanto, los distintos aspectos que hemos conversado nos van a ayudar a analizar las múltiples informaciones que existen en una institución, en una organización, y permitirnos, ¿cierto?, dirimir entre información que vamos a incluir, información que vamos a excluir, información en la que nos vamos a focalizar e información en que probablemente no vamos a utilizar en este momento, ¿ya? Em, Probablemente van a salir algunos conceptos, van a salir algunos elementos centrales. Ahí en el ejemplo que estamos revisando aparecía, después de este proceso participativo, tres conceptos centrales que tenían que ver con un valor. O sea, todo este proceso de análisis que estuvo caracterizado por la participación, que estuvo caracterizado por el análisis de datos, de evidencia internacional, nacional, etcétera, llevó a que el proceso de análisis diera como resultado, además, obviamente, de otros aspectos contenidos en el plan estratégico, tres conceptos que en este caso tenían que ver con innovar, con la innovación, con el impacto que la institución podía hacer, realizar en la administración pública y con la conexión que podía tener con su entorno. ¿Ya? Probablemente en otra institución, en otra organización, esos conceptos serían diferentes, ¿ya? Y podríamos utilizar como elementos centrales del plan estratégico, como cimientos o pilares del plan estratégico, otros conceptos, ¿ya? Eh, el valor público, el respeto por el medio ambiente, equidad, transparencia, etcétera. Entonces, nos ayuda de alguna manera
este proceso de análisis a filtrar información, porque hay múltiples informaciones, hay múltiples deseos, percepciones, y hay múltiples también solicitudes o demandas desde el mismo entorno. Entonces, en este caso, por ejemplo, aparecen tres conceptos centrales: el innovar, conectar, impactar, y esos elementos relacionan con un valor, ¿ya? Que es un elemento que también debe estar presente en los planes estratégicos. Los valores, sabemos que los valores institucionales son relevantes, son importantes. En este caso, el valor institucional que se prioriza es la confianza, ¿ya? Aparecían también otros valores, ¿cierto? Pero el que se priorizaba tenía que ver con la confianza entendida como la confianza pública, la confianza en la institución, es decir, desde la ciudadanía hacia la institución, la confianza probablemente dentro de la institución también, en los procesos institucionales internos de la Contraloría General de la República. Entonces, de alguna manera, este proceso de análisis, ¿cierto? Estas consideraciones nos permiten llegar a filtrar información y definir pilares, definir cimientos de este instrumento importante que es el plan estratégico. Ahora, hay ciertas etapas, ¿ya? Etapas que van a ser relevantes para la creación de un plan estratégico y que las vamos a ver a continuación. Sin embargo, antes de pasar a conversar respecto a las etapas, me gustaría preguntarles a ustedes si les ha tocado participar en la construcción de un plan estratégico, ¿ya? No, no les voy a preguntar si conocen planes estratégicos porque probablemente todas y todos quienes están acá han interactuado con planes estratégicos, ¿cierto? Pero quisiera saber si les ha tocado participar en la creación, sea desde el lado de quien realiza el plan o sea desde una persona que participa como oyente, ¿cierto? O como un funcionario más en este proceso en este gran proceso de planificación institucional. Así que dejo abierta la palabra para quienes quieran compartir alguna experiencia en que les haya tocado participar en la creación de un plan estratégico. Pueden poner por el chat también si prefieren escribir. Ah, perfecto. Ahí hay una pregunta también en el chat, ¿cierto? En este plan estratégico, ¿deberían respetarse principios o lineamientos de la organización superior? Ejemplo, la Dirección de Educación Pública o nace solo de la institución. Sí, efectivamente, como bien dice Olga, ¿cierto? Deben respetarse esos elementos. Los vamos a revisar ahora en las etapas de construcción para un plan estratégico, pero deben sí o sí respetarse estos principios, estos valores fundamentales que vienen, ¿cierto?, que son incorporados o planteados por parte de las organizaciones o las instituciones que son superiores y que efectivamente son los espacios que, que mandatan algunos lineamientos de política pública también, ¿ya? ¿A alguien le ha tocado participar en la creación de un plan estratégico alguna vez? ¿O cree que ha participado o cree que le ha tocado participar? En fin. Olga, ¿sí? ¿Quisieras compartir ahí tu experiencia? Ah, ya, parece que no puede activar el micrófono. Ahí en el chat dicen sí, he sido invitada por una unidad educativa como representante de la institución. Perfecto. Micrófono bloqueado, dice. Chuta, a ver, veamos cómo podemos solucionar eso. A ver, ¿ahora? Quizás. Ahí sí. Ahora sí, qué bueno que me Mm. avisaron. Oh, qué terrible. Yo preguntándole, invitándole a participar con los micrófonos bloqueados. Sí, está bloqueado. En mi caso, yo he participado de las dos formas, como integrante como de algún,
actor de comunidad educativa y también como persona a cargo de consolidar y de organizar la ejecución de los planes estratégicos. Lo he visto a través de colegios y también ahora a nivel central, eh, a cargo de unas áreas del PADEM. Perfecto. Yo creo que la principal dificultad está en que muchos se quedan en declaraciones de intenciones, en lo que es PADEM, declaran intenciones, pero no señalan acciones concretas sobre y metas en el fondo sobre esas intenciones. ¿Ya? Se Exacto. quedan en como, bueno, los valores, la política comunal releva esto, para ello, no sé, fortaleceremos la lectura en primer ciclo básico, ¿ya? Pero son acciones generales que no están asociadas a metas. Mm, Y lo he visto en muchos padres, de Ñuñoa, de Florida, de mm, Peñalolén, que son los del SLEP de acá. Pasa eso, como que no se atreven a generar objetivos asociados a metas concretas, ujú, ¿ya? Y en lo que es el PME de los colegios, que es como el instrumento más estratégico que tienen los colegios, ahí sí, ahí sí debiesen, por lo menos está elaborado y las orientaciones están construidas para que cada objetivo esté asociado a estrategias anuales, a metas a largo plazo. ¿Ya? Y cuando hay un buen seguimiento de los DAEM del nivel intermedio o del departamento provincial respecto a la construcción, sí hay muy buenos PME. ¿Ya? perfecto. Eso. Perfecto, muchas gracias, Olga. Hay un elemento ahí central que señala, ¿cierto?, en función de que no se traducen en metas, ya muchas veces tampoco, y quizás también no se traducen en cómo hacerlo, cómo lograr aquello que se está Tampoco, en planteando. acciones, nada. En acciones, exacto, efectivamente. Entonces, eso también nos trae un recordatorio, que es algo que vamos a ver en el módulo 2, y es que los procesos de planificación estratégica deben estar aparejados de procesos de control de gestión, ¿ya? De creación de metas, de creación de indicadores, particularmente los indicadores de monitoreo. Entonces, están muy aparejados ambos elementos, la planificación estratégica y el control de gestión, porque sin control de gestión, la planificación estratégica queda ahí siendo solo un papel, de alguna manera. No pasa a transformarse en una acción más concreta y movilizadora de la institución, que es el elemento que estamos buscando, ¿cierto? Perfecto. Ahí en el chat, ¿cierto? Comentan que han sido invitados como representantes de la institución. En el caso del PADEM, que han participado en la creación del PADEM, el PADEM sí se considera un plan estratégico, ¿ya? Ahora, obviamente es posible, sí, como siempre, poder realizar mejoras a esos procesos y a esa creación de ese plan estratégico, pero en general sí es es el principal instrumento que tienen hoy día los municipios para planificar en general o proyectar en general el espacio educativo. Entonces, sí se consideran desde esa perspectiva un plan estratégico de más largo alcance, ¿ya? El plan de trabajo de Junaed en búsqueda de estrategias de mejora en el área de la salud, región metropolitana. Perfecto, perfecto. Para reencantar los servicios médicos a los alumnos y padres y apoderados, súper bien, excelente. Ahí participado en ayuda, ¿cierto?, a reconocer y manejar los riesgos en los colegios y fomentar compromisos. Perfecto, perfecto. Control joven sanos, entre otros servicios ministeriales. Miguel Ángel, ahora sí está abierto el micrófono. Hola, hola, profesora. Espero que me escuchen bien. Eh, Todo bien. sí, lo que estamos tratando tiene mucha relación con la construcción de un PADEN, pero también dentro de la construcción de un PADEN y principalmente un PADEN municipal con enfoque educativo, encontramos directamente lo que es una planificación estratégica. Y ahí obviamente, por lo que nosotros hacemos con relación a lo educativo, tenemos metas. De hecho, tenemos el objetivo general, tenemos la misión, la visión y tenemos metas, porque eso, nuestro padrino educativo, correspondiente a la Corporación de la Florida, está en directa relación con los convenios de alta dirección pública de los directores, en Perfecto. donde cada año
por norma, tenemos que generar metas de avance. Ujú. El año uno se mantiene o sube. El año 2 Sí. ya sube 10, ¿ya? O 15 o 20, dependiendo si estamos conversando de metas con relación al área de matemática, lenguaje, con relación al CINCE, a las PSU, al tema de asistencia, al tema de matrícula. Ahí sí se ve directamente ya metas con un enfoque de logro sostenido, porque se supone que tanto nosotros como área técnica de educación también nos pide que sea así los diversos instrumentos externos que en este caso utiliza el Ministerio de Educación, que ellos hasta el momento tienen el CIMSE, pero a través también de subvenciones tiene la matrícula y asistencia, y toda corporación se rige también con fondos y esos fondos están ligados también a metas de matrícula, de asistencia, insisto. Por eso, Ujú. tanto el Departamento de Educación como también si lo vemos en salud, también ellos tienen metas en su plan estratégico, tanto de la atención, ya en este caso, de las personas que se atienden día a día, mes a mes, las visitas domiciliarias, en este caso a los adultos mayores que no pueden ir al CERFAN o al consultorio directamente, son todas metas, obviamente, que siempre están a la mejora. Es Claro. decir, ya al año uno, año 2, año 3, porque generalmente uno se traza esto a 4 años, lo que dura más o menos un periodo de 4 o Sí. 5, un director en un colegio. Pero se supone que los planes estratégicos es un mapa para seguir avanzando ya hacia una mejora sostenida. Y Exacto. obviamente trazarse metas está en todo. En el tema del PME, que principalmente lo ven directamente cada director con sus unidades educativas, jefes técnicos, profesores, la comunidad, centro de padres, centro de alumnos, ya aquí obviamente la dirección educativa de cada comuna no tiene mucho cosa que cortar, sino en acciones comunales que son de grandes objetivos como la salida pedagógica, el material de oficina, el tema que tiene que ver con reconocimiento, pero las acciones propias de la mejora continua están directamente ligadas a la propuesta del entorno educativo con cada unidad educativa especial, porque cada colegio es un mundo propio. No todos los niños son iguales, no todos los profesores trabajan de la misma forma, no todos tienen el mismo rendimiento, asistencia. Así Perfecto. que si estamos conversando de este tema, es muy diverso, entretenido, diverso, pero también encontramos en todas partes metas de progreso. Muchas gracias, Eso Miguel quería Ángel. decir. Sí, muchas gracias por compartir la experiencia ahí de la comuna de la Florida, ¿cierto? Sí, de La hecho, si Florida. ustedes se meten al PADEN, en la página 144 está nuestro plan estratégico con los distintos objetivos, con la visión, la misión, con las metas que se les coloca en este caso a los 26 establecimientos que en este caso nosotros hacemos el acompañamiento técnico. Excelente. Súper bien, súper bien. Olga parece que iba a comentar algo, ¿cierto? Súper. Y ahí continuamos entonces luego con la tercera etapa de la clase. No, yo básicamente no quise exponer a ninguna comuna, yo estoy hablando en general, ¿ya? Sin embargo, sigo insistiendo, viendo muchos padres de distintas comunas, aun cuando tengan metas y objetivos, la coherencia entre Al- ellas, ¿ya? No es estratégica, ¿entienden? No, o las metas no responden a objetivos estratégicos, no son viables, no son pertinentes. Hay, hay serias eh, debilidades en los PADEM en general, ¿ya? No así en los PME. Y ahí difiero del colega en que el PME es del colegio y que no hay que entrometerse demasiado. Yo creo que siempre tiene que haber acompañamiento en la construcción, porque en la construcción, porque en el fondo, ya siendo de una comuna o de un servicio local, hay ciertos valores y sellos que se pretenden potenciar en todos los colegios, con sus diferencias, ¿ya? Pero el acompañamiento de la construcción desde el nivel intermedio, ya sea SLEP, corporación, DAEM, DEM, ¿ya? Es clave para la buena gestión en los colegios. Ujú.
Muchas gracias, Olga. Interesante, interesante el debate, las opiniones ahí que vamos entregando, ¿cierto? Efectivamente, es un tema que da para harto debate. Ya la planificación estratégica en general nos convoca a eso también. ¿Cómo podemos cada vez mejorar más nuestros procesos, ¿cierto? Para que sean más efectivos y que generen transformación en nuestros espacios, en este caso nuestros espacios educativos, y aparejarlo con los procesos de control de gestión que ya algunos también mencionaban, ¿cierto? Que están presentes en algunos instrumentos de planificación estratégica. Y eso es súper importante, es decir, cómo intersectamos ambos elementos, el control de gestión y la planificación, que va muy de la mano, y generamos entonces una proyección de esta institución, de esta organización. Súper, muchas gracias a todas y todos por sus opiniones, por compartir ahí las experiencias, las distintas intervenciones y realidades. Estamos acá además en un curso que al ser online nos permite tener una cantidad de realidades diversas muy interesantes, así que eso también es siempre muy positivo e enriquecedor. Continuemos entonces para revisar algunos elementos o algunas etapas que debiesen existir para la creación de un plan estratégico, ¿ya? Estas etapas, algunas sí existen actualmente, ahí ustedes pueden ir, les invito también a que vayan analizando, ¿cierto? Si es que consideran que estas etapas han existido, ¿ya? Cuando les ha tocado participar de estos espacios de creación de planes estratégicos, es decir, cómo las etapas que vamos a ir mencionando se han evidenciado o no se han evidenciado en estos espacios de creación de planes estratégicos, ¿ya? Uno de los principales etapas, o de la primera etapa también, es el análisis situacional inicial, ¿ya? Y acá estamos hablando del diagnóstico principalmente, pero este diagnóstico tiene que ver con elementos internos y elementos externos, ¿ya? En primer lugar, podemos realizar un análisis externo, ¿ya? Factores que no dependen necesariamente de la organización y que pueden ser concebidos tanto como aspectos o elementos negativos, vale decir, amenazas del entorno, o también elementos que podrían ser concebidos como aspectos positivos, ya como oportunidades. Pero también acá es relevante mirar datos, ¿ya? Revisar datos, que probablemente este elemento está muy presente en gran parte de los planes estratégicos que conocemos, de los instrumentos de planificación, em, datos macroeconómicos, datos en relación a la demografía, a la geografía también, a los elementos culturales. Si estamos hablando de un plan nacional, de un plan estratégico nacional, a las relaciones internacionales, mirar los acuerdos que tiene un país en términos multilaterales, em, entre otros aspectos, ¿ya? Datos de ese tipo, ¿ya? Pero también mirar otros elementos que son más bien cualitativos, como por ejemplo el contexto sociopolítico de una comuna o de un país, de una región en la cual nos estamos ubicando, ¿ya? Las necesidades ciudadanas también es un elemento importante, es decir, no es lo mismo realizar un plan estratégico hoy día, ¿cierto? En 2025, que realizar un plan estratégico el año 2019, por ejemplo, ¿ya? Van a haber elementos de contexto de necesidades ciudadanas, algunas expresadas, algunas no tanto, ¿cierto? Que van a ser diferentes, van a ser muy distintas. Por tanto, es un elemento importante de poder revisar. Acá el objetivo del análisis externo tiene que ver con poder mapear la mayor cantidad de datos, elementos contextuales que nos permitan construir una visión realista, ¿ya? Una visión realista y entender de la mejor manera posible el entorno en que nos estamos insertando como organización, como institución, ¿ya? Así como realizamos un análisis externo, también es importante realizar un análisis interno. Y acá es necesario detenerse y abrir espacios de participación, ¿ya? Espacios de participación y sondeos también. La participación tiene que ver con la opinión expresada, pero también tiene que ver con estos espacios de monitoreo que podemos realizar desde los distintos lugares en que nos ubiquemos como institución o como organización, ¿ya? Identificar en este caso
fortalezas, debilidades organizacionales que ha presentado la institución. ¿Ya? Mirarnos como institución y observar, ¿cierto?, cuáles son las principales fortalezas, que por cierto probablemente van a haber muchas, y también las debilidades que existen. ¿Ya? Y acá abrir la mirada, es decir, poder em, identificar de manera amplia estas fortalezas y estas debilidades, ¿ya? Identificando recursos, identificando estructuras, las redes de comunicación interna a nivel organizacional, la estructura no solamente formal, sino también la estructura más bien informal que existe muchas veces en la organización, ¿ya? Porque una cosa tiene que ver con el organigrama, pero también otra cosa tiene que ver con cómo se desarrolla esas relaciones humanas internas en la organización. También es un elemento importante de poder revisar. Y también acá se vuelve importante revisar las normativas internas que tiene la institución, ¿ya? Y estar actualizados en ello, porque el plan estratégico, así como debe cumplir con la legislación de un país, debe cumplir también con los instrumentos internos que puede tener la organización o la institución, ¿ya? Protocolos, procedimientos, reglamentos deben estar contemplados en el plan estratégico. Ya no podemos construir un plan estratégico que eh, omita, ¿cierto? Algunos protocolos o algunos procedimientos que ya están institucionalizados en la organización con la que estamos trabajando. Por lo tanto, se vuelve entonces fundamental hacer este reconocimiento exhaustivo a nivel interno organizacional, ¿ya? Acá se recomienda harto hacer un análisis FODA, probablemente muy conocido por ustedes, ¿cierto? Si bien en un instrumento antiguo el análisis FODA sigue siendo utilizado y sigue siendo útil, y en ese sentido nos permite ordenar gráficamente las fortalezas que se van a entender como estas capacidades organizacionales, ¿ya?, internas. Nos permite también entender y relacionar las debilidades, que se van a entender como estos obstáculos, limitaciones, dificultades internas que presenta la organización. Y también nos permite relacionarlo con aspectos externos, vale decir, las oportunidades y las amenazas, ¿ya? Por lo tanto, se recomienda harto construir este análisis FODA, es un instrumento que ayuda, que es simple, es un instrumento bastante simple, si ustedes lo pueden ver ahí en pantalla. Hay un ejemplo ahí que también aparece, por ejemplo, se dice que una institución hipotética, las fortalezas, un personal con experiencia en la elaboración de instrumentos, las debilidades, inexistencia de guías metodológicas, las oportunidades, cursos de capacitación al personal disponibles, y las amenazas, insuficiente presupuesto institucional, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, eh, es recomendable poder hacer esta estructura gráfica para poder principalmente relacionar los aspectos internos y externos, porque acá lo que nos interesa es eso, ¿ya? Relacionar, identificar y relacionar aspectos internos y externos de la organización. Entonces ahí se recomienda harto poder armar este gráfico y esta estructura que nos ayuda a comprender un poco estos elementos que siempre son complejos, ya que nunca, y además nunca terminan de identificarse por completo porque siempre van surgiendo nuevos elementos, nuevos aspectos. También hay otro instrumento, en caso de que no quisieran ocupar el análisis FODA, está el análisis PESTEL, que lo que hace es describir un poco más allá estos elementos internos y externos, ¿ya? El análisis FODA los identifica, pero el análisis PESTEL los describe de manera más exhaustiva, ¿ya? Por lo tanto, también es un instrumento, una metodología, más que un instrumento, una metodología que ayuda a realizar el análisis situacional inicial, ¿ya? Dentro del análisis PESTEL vamos a tener factores políticos, factores económicos, factores socioculturales, legislativos y ecológicos, ¿ya? Entonces, es más completo, como ustedes pueden revisar.
porque el análisis FODA solo nos orienta a identificar elementos internos y externos. Acá el análisis PESTEL nos ayuda a identificar con mayor profundidad estas variables, ¿ya? Los factores políticos, es decir, el marco institucional que rodea a la institución, el marco normativo también, las dinámicas nacionales, internacionales, si fuese necesario, los factores económicos, los factores socioculturales, que en educación cobran un sentido extraordinario. Ya lo conversábamos harto en la clase inicial cuando hablábamos de la ley 21.040, ¿cierto? Em, Asociada, ¿cierto? Que implica pertinencia local. Por tanto, los factores socioculturales van a jugar ahí un rol bastante importante, ¿ya? Factores legislativos y factores ecológicos también son considerados en este análisis. Por tanto, es una metodología bastante completa que nos va a permitir no solo identificar qué es lo que hacía el análisis FODA, sino que describir estos elementos, ¿ya? Ahí en pantalla ustedes lo pueden ver, es una estructura muy simple, pero en cada uno de esos cuadros vamos describiendo con mayor detalle los aspectos políticos, económicos, legislativos, legales, socioculturales, ecológicos, y acá se incorporan también los elementos tecnológicos, que también pudiésemos añadirlos, si fuesen necesarios para nuestra institución o para la organización en que nos estamos desarrollando, ¿ya? Junto con ello, es importante realizar un análisis de actores. Acá esto no es optativo, digamos, no es como al anterior que podíamos decir FODA o PESTEL. Acá el análisis de actores es importante que siempre exista, ¿ya? Porque esto nos permite identificar con quiénes estamos trabajando y para quiénes estamos trabajando. ¿Ya? Alguien mencionaba también en la primera clase em, que a veces se nos olvida este para quién trabajamos. Y eso ocurre mucho, porque también la vorágine de la gestión eh, nos hace también de pronto olvidar aquello, ¿cierto? Porque es una carga importante de trabajo, de cumplir, de poder generar un montón de procesos administrativos que a veces nos perdemos de vista un poco este para quién. Entonces, este cuadro, que es el análisis de actores, nos permite un poco ayudarnos a recordar aquello y además de recordar para quiénes trabajamos, recordar, ¿cierto?, quiénes son los que realizan esa función, ¿ya? Esto también cobra un sentido muy relevante en materia educativa porque hay una multiplicidad de actores. Entonces también acá se juega un rol o se juega un papel importante esta metodología del análisis de actores. ¿Ya? Se vuelve fundamental poder identificar algunos elementos, por ejemplo, qué hacen, para qué realizan esa función, qué atribuciones, qué competencias tienen, qué decisiones pueden tomar también. ¿Ya? Vamos a tener ahí distintos actores que van a tener distintas capacidades, atribuciones, roles, dependiendo del lugar, del espacio que ocupen en la estructura organizacional y en el entorno también. ¿Ya? También en el análisis de actores se invita a identificar los recursos que poseen esas actorías, ¿ya? Es decir, poseen recursos de información, poseen recursos financieros importantes, recursos de tecnología o no poseen recursos que pudiesen ser relevantes para nuestro análisis, ¿ya? Y acá, por ejemplo, cuando estamos hablando de planes estratégicos institucionales, y, por ejemplo, no sé, identificamos como un actor la oficina de partes, por ejemplo, ¿ya? Que podría ser un actor relevante para un proceso. El recurso de la oficina de partes es importante en términos de la información que manejan, ¿ya? Entonces, ahí debemos incorporar y explicitar ese tipo de recursos que se está empleando y ese tipo de recursos que posee este espacio de la organización, ¿ya? Si identificamos la unidad de presupuesto, poseen recursos de tipo financiero. Entonces, es importante también ahí, de alguna manera, descomponer
esta gran masa de burocracia que muchas veces solemos entender como un todo, ¿ya? Necesitamos acá empezar a revisarla por partes, ¿cierto? Y a entender con cuáles actores nos vamos a ir desarrollando y acercando, interactuando más y con quienes vamos a desarrollar una relación que va a ser más distante o que no va a tener tanta frecuencia, ¿cierto? Entonces, es importante poder aproximarnos y realizar este análisis de actores, ¿ya? Insisto, en educación yo creo que se juegan roles importantes porque además los actores en educación tienen recursos y roles muy diferentes dependiendo de quiénes son. ¿Ya? De quiénes son no me refiero a las personas en su individualidad necesariamente, sino al estamento que representan, por ejemplo, al grupo, al conjunto de personas que representan. ¿Ya? Entonces es importante ese elemento. Luego, la segunda etapa de creación del plan estratégico, que esto ya lo conversamos en la primera clase, pero acá se pone en práctica, ¿cierto? Tiene que ver con la construcción, la creación de la visión, la misión y los valores institucionales, ¿ya? Recordar las preguntas a las cuales respondían cada uno de estos elementos. En resumen, eso tiene que ver con cómo queremos ser reconocidos, ¿ya? Y dónde queremos llegar, ¿ya? Tiene que ver con eso principalmente. Obviamente también con quiénes somos, qué es lo que nos caracteriza como institución, pero también es una pregunta respecto a la proyección, porque acá lo que nos importa del que haga el plan estratégico es que movilice a la institución, que movilice a la organización, ¿ya? Entonces, em, es un elemento central. ¿Y por qué es tan importante definir estos elementos? Porque va a tener consecuencias en todo lo que hagamos a nivel organizacional, o así debiera ser al menos, ¿ya? Por una parte, va a tener consecuencias en la estructura de la organización, es decir, nosotros podríamos cambiar la estructura organizacional, modificarla, dependiendo de la visión que hayamos fijado para el periodo de los próximos 4 o 5 años, ¿ya? Por ejemplo, va a tener un impacto en la asignación de los recursos, ¿ya? Em, Vamos a distribuir más o menos recursos a cierta unidad dependiendo de la proyección estratégica que desarrollemos para el periodo que estamos creando este plan estratégico. Va a tener entonces también una consecuencia en la relación con el medio interno, con el medio externo, con las perspectivas de desarrollo de quienes integran la organización, la institución. Entonces, finalmente impacta en todo el desarrollo y en toda la estructura institucional. La idea, ¿cierto?, es que la misión debiese además cohesionarnos. ¿Ya? Bueno, la misión y la visión, ambos elementos debiesen cohesionarnos, ¿ya? Entrega un componente de identitario, es decir, qué nos caracteriza como institución. Por lo tanto, debiese ser capaz cualquier funcionario o funcionaria de sentirse identificado con la misión y visión de una institución, ¿ya? Y eso, por lo tanto, va muy de la mano con la idea de la participación. Porque yo me siento identificada e identificado en la medida que participo también de un proceso conjunto. Entonces, em, de alguna manera, la creación de esa misión, la creación de esa visión, debiese permitir identificar y unir en términos de identidad a esta institución, a esta organización, ¿ya? Lo mismo con los valores. En general también se recomienda que los valores sean sencillos, ¿ya? Sean simples, fáciles de internalizar. em, no solamente por parte de los funcionarios, sino también por parte de la ciudadanía, que son para quienes trabajamos finalmente, ya como institución. Entonces, eso es un elemento bien importante. Hay algunas metodologías también digamos como matrices que nos van a ayudar a identificar la misión, la visión, los valores institucionales, preguntas que nos van a ayudar también a identificar aquello.
lo conversábamos en la clase pasada, lo reiteramos también en esta clase, ¿cierto? ¿Quiénes somos? ¿Qué tipo de institución estamos constituyendo? ¿Cuáles son las características que nos diferencian de otras instituciones similares a la nuestra? ¿Qué es lo que hacemos en el cotidiano? Em, ¿Cómo cumplimos con nuestro deber, ¿cierto? ¿Mediante qué acciones cumplimos con nuestro deber? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuáles son los objetivos que queremos lograr en un periodo? Entonces, de alguna manera, ahí hay varias preguntas, hay varias formas de invitar a las personas a participar para construir una misión, una visión, y construir valores institucionales que recojan finalmente las distintas características y opiniones de la organización en cuestión, ¿ya? Un tercer elemento, una tercera etapa dentro de la creación de un plan estratégico tiene que ver con la definición de prioridades estratégicas, ¿ya? Que acá nos empezamos a hilar más fino, ¿cierto? Porque vamos a necesitar, ¿cierto? Realizar un análisis estratégico, ¿ya? Identificando áreas o ámbitos que sean centrales para la organización. Y esas áreas, esos ámbitos, deben traducirse en objetivos posteriormente, ¿ya? No solamente debemos identificar el ámbito, el ámbito del quehacer que es relevante, sino que tenemos que plantear objetivos que permitan concretar y traducir, operacionalizar ese ámbito, esa área que hemos considerado estratégica para la institución, ¿ya? Por ejemplo, ¿cierto? Si nosotros definimos como un área estratégica la gestión, voy a dar un ejemplo hipotético, la gestión de residuos. ¿Cómo la gestión de residuos como área se traduce en objetivos? ¿Ya? Porque la gestión de residuos es muy amplia, ¿cierto? O la gestión, bueno, eso puede tener un contexto más específico, ¿cierto? Pero ¿cómo eso se traduce en objetivos? ¿Ya? O si definimos que el equilibrio con el desarrollo medioambiental es un área estratégica. Ok, ¿cómo eso se lleva a cabo, se operacionaliza en objetivos concretos que después puedan ser monitoreados y medidos? ¿Ya? Entonces, ahí hay un elemento que es de amplio debate, digamos, o de amplio trabajo, más que debate, trabajo. Ya, porque construir objetivos no es un elemento sencillo, ¿cierto? Eh, Porque es necesario traducir esas grandes áreas de preocupación y de ocupación en estos elementos más concretos que nos permitan ir haciendo un monitoreo para que veamos si es que estamos avanzando o no en el camino a lograr esa visión que nos habíamos propuesto, ¿ya? Ese tránsito del punto A al punto B. Entonces, ahí la definición de prioridades estratégicas es un elemento central. Y ahí la invitación también es a generar espacios amplios porque finalmente cada uno y cada una puede aportar desde una perspectiva diferente. Ya no todas las personas tienen, ¿cierto?, una misma perspectiva respecto a las preocupaciones institucionales. Y por tanto, eso debiese ser también un elemento que sea positivo o un insumo bastante útil para la creación de un plan estratégico. ¿Ya? En función de esa definición de prioridades estratégicas, se van a incorporar las metas, ¿ya? Las metas que van a estar asociadas por cada objetivo estratégico, ¿ya? Em, y muy asociado a las metas están las personas, unidades, principalmente unidades o cargos, ¿ya? Responsables del cumplimiento de esa meta. Se vuelve fundamental que la meta esté asociada a un responsable, ¿ya? Una unidad o un cargo responsable. La meta entonces nos va a permitir monitorear el cumplimiento del objetivo que hayamos definido anteriormente y de esa forma monitorear el área estratégica o prioritaria que hayamos definido, ¿ya?
Las metas pueden ser, ¿cierto?, de corto, mediano o largo plazo. En general, se recomienda plantear una meta anual, además. Em, en general, esto va a depender obviamente del contexto o de las características de cada institución. Y se recomienda también generar una línea base, ¿ya? La línea base que nos permita saber dónde estamos hoy día en relación a lo que estamos midiendo. ¿Ya? Eso es súper importante, que no siempre se da, pero es importante. Es decir, yo fijo el objetivo y aplico esa medición en el contexto actual y veo cuál es mi línea base. ¿Ya? Y en función de eso voy fijando las metas anuales, ¿cierto? Para anuales o trimestrales, va a depender del contexto, ¿cierto? De las características institucionales. Y junto con ello defino el cargo o la unidad responsable para el cumplimiento de esa meta por cada objetivo estratégico. Eso es importante, que cada objetivo tenga metas. Em, y esas metas van a servir entonces para definir acciones que van a permitir cumplir esa meta, ¿ya? Entonces, ahí eso está muy relacionado también con el proceso de control de gestión, pero también acá en la planificación estratégica debiese poder incorporarse. Junto con ello, ¿cierto? Vamos a necesitar indicadores, ¿ya? Indicadores por cada objetivo estratégico que hayamos fijado. Los indicadores los vamos a ver en el módulo 2 para que ahí vamos a profundizar harto en cómo crear indicadores. Y los indicadores, de alguna manera, van a permitir ir midiendo dimensiones específicas de esos objetivos, ¿ya? Características o dimensiones específicas que se quieran observar. Y por cierto, los indicadores nos permiten comparar resultados, que es un elemento central, un elemento fundamental para tomar decisiones también. ¿Ya? Yo comparo resultados, comparo información y de esa manera puedo tomar también decisiones. Para construir un indicador en general se requiere tener claridad en la meta, o sea, perdón, en la misión, en la visión, en los productos, en los actores vinculados, ¿cierto? Tener claridad en los objetivos, em, tener claridad también y observar que el objetivo y la meta estén relacionados entre sí. Ya, muchas veces pasa, bueno, no sé si muchas veces, pero en general a veces ocurre, ¿cierto? Que hay metas que no son tan coherentes con los objetivos. Pese a que eso suena extraño, pero pasa en la práctica, ¿ya? Establecemos metas que tienen alguna relación, pero que no son necesariamente coherentes o que no están en una perspectiva estratégica. Por tanto, esos elementos ahí debiesen poder estar también asegurados, estar relacionados, ¿ya? Para poder construir entonces estos indicadores por cada objetivo estratégico. Con eso creado, es decir, con la misión, con la visión, con el análisis, previo a eso, con el análisis situacional inicial, con la creación de áreas estratégicas prioritarias y de los objetivos, vamos a pasar a las líneas de acción del plan estratégico, ¿ya? Y las líneas de acción van a desglosar, van a aterrizar, a concretar esta visión y estos objetivos estratégicos que ya hemos planteado anteriormente, ¿ya? Las líneas de acción entonces van además a establecer tareas específicas para poder cumplir con esos objetivos, ¿ya? Un elemento bien importante, ¿cierto? Porque es mediante las tareas específicas, concretas, las acciones específicas, donde o a través de las cuales podemos llegar a cumplir con los objetivos. Por tanto, las líneas de acción son bastante relevantes también para el proceso de creación del plan estratégico, ¿ya? Importante también es que esas acciones, esas tareas, ¿cierto?, se puedan evaluar, ¿ya? Que se puedan evaluar, que se puedan monitorear y que esos mecanismos de monitoreo se establezcan también en instrumentos formales, ¿ya? Instrumentos formales idealmente de control de gestión. De esa forma, entonces, vamos a poder comparar la información y esa comparación nos va a permitir generar un insumo importante para tomar
algunas decisiones estratégicas. Eso en relación a algunas etapas del plan estratégico, ya son algunas etapas generales, ya no son etapas tan específicas. Bueno, ahí se puede complementar también con las cápsulas de contenido que son parte del material asincrónico, pero son algunas etapas importantes, fundamentales. Ahora, creamos el plan estratégico y ¿qué pasa? ¿Qué pasa más allá? ¿Qué hacemos con ello, cierto? La idea es poder institucionalizarlo. El plan estratégico se debe institucionalizar. Yo diría que esa es la etapa cúlmine bueno, no cúlmine porque es un proceso cíclico, no es lineal, ¿cierto? Pero es una etapa de las bien importantes, bien relevantes, y es un poco el broche de oro del plan estratégico cuando logra ser institucionalizado en una organización. ¿Ya? Y acá la institucionalidad del plan estratégico tiene que ver con la comprensión de los modelos que existen a nivel organizacional y a nivel institucional. ¿Ya? Va a haber un modelo o debiese haber un modelo diferente para cada institución, para cada organización. A nivel central, de las instituciones de nivel central, existen dos documentos que son formularios, ¿cierto? Mediante los cuales se institucionalizan los planes estratégicos, que es el formulario A0 y el formulario A1. ¿Ya? De eso también conversamos harto en las cápsulas para que lo puedan revisar. Ambos formularios van a indicar algunos elementos importantes y asociados a la misión, a la visión, a los objetivos estratégicos, a los productos estratégicos también de las instituciones. ¿Ya? Entonces, es un elemento importante que se institucionalice el plan estratégico. ¿Ya? Yo sé que a nivel local existen otros mecanismos para institucionalizarlo, ya que se promulgue, que sea aprobado por el Consejo Municipal, entre otros mecanismos, ¿cierto? Va a variar. A nivel central existe este formulario A0 y A1 que es manejado o que es administrado por la Dirección de Presupuestos, por la DIPRES, en conjunto con la Secretaría General de la Presidencia, con las Express, ¿ya? Y que llevan de alguna manera un conteo y un mapeo también de todos los planes estratégicos e instrumentos que tengan las instituciones públicas de nivel central en el país. ¿Ya? No es necesariamente de nivel local, pero sí de nivel central. Entonces, probablemente también cuando hablemos de los planes estratégicos de los SLEP, van a tener que ser institucionalizados a través de la Dirección de Educación Pública, y de la Dirección de Educación Pública debiesen pasar entonces a la Dirección de Presupuestos, a la Secretaría General de la Presidencia. ¿Ya? Son elementos ahí centrales importantes que hay que tener en consideración para esa institucionalización. Otro elemento que no está tan explícito en las presentaciones, pero que es importante, tiene que ver con la difusión del plan estratégico, ¿ya? El plan estratégico debe difundirse a nivel interno al menos, idealmente también externo si se puede, si es posible, pero sobre todo a nivel interno. Ya sea los funcionarios y funcionarias deben saber cuál es el plan estratégico que estamos utilizando, que estamos empleando para el periodo determinado. Y esa difusión no tiene que ver solo con la publicación en la página web, ya, tiene que ver también con realizar procesos intencionados para que las personas conozcan el plan estratégico y que lo puedan interiorizar. Entonces, eso es un elemento bien central que está de la mano, que está bien relacionado con la institucionalización del plan estratégico. ¿Ya? Entonces, son algunos elementos, son algunas recomendaciones generales. Esto puede variar, va a variar dependiendo de cada institución, de cada contexto, ¿cierto? Por supuesto que va a depender también de las características, de las capacidades que tenga cada institución, de las prioridades también que tenga cada institución, pero en general, a grandes rasgos, son algunos de los elementos que yo podría comentarles, ¿cierto? Como etapas, como elementos centrales para ese desarrollo. Y marco lógico, dice Olga, sí, el marco lógico es fundamental. Lo vamos a ver en el módulo 2 de control de gestión, vamos ahí a ver la matriz de marco lógico, que es bien,
entretenida encuentro yo. Porque relaciona todo esto que hemos conversado en una misma matriz. Eso, no sé si hay alguna consulta, alguna duda, comentario, algún elemento que quisieran mencionar antes de finalizar la clase del día de hoy. Ha sido harta información, igual hemos conversado harto, así que no sé si alguien quisiera añadir algún elemento, consultar de pronto o Javiera, profundizar. Sí, hola, buenas tardes a todos. Fernando, buenas tardes. Mira, hay un elemento interesante que se genera a la hora de definir indicadores, que tiene que ver básicamente con las expectativas que tiene el grupo, la comunidad, ¿no? O la organización. Quizás nos puedas como indicar algo respecto en términos de que, por ejemplo, el mismo ministerio hace años atrás instaba a las comunidades a aumentar los porcentajes, por ejemplo, de logro, ¿no es cierto? Del 60 al Sí, 70 o al 80, etcétera. Pero a veces también entendemos que esos resultados también pueden generar cierta frustración, pueden sí, no llegar a la meta, etcétera. No sé si sí. o hay algún parámetro para enfrentar ese componente interesante. Sí, mira, Fernando, es muy interesante esa discusión, ¿ah? Yo creo que ahí hay dos elementos principales. Uno tiene que ver con la adecuación a ciertas orientaciones de instituciones superiores, que eso es algo que debe realizarse y que para bien o para mal se debe cumplir con aquello, ¿cierto? Pero eso, y como un segundo aspecto, puede generar un fenómeno que se denomina estrés organizacional, ya que es un elemento bien complejo que tiene que ver o que ocurre, ¿cierto?, cuando la organización es extremadamente desafiada, ¿ya? Y que ese desafío está por sobre las capacidades institucionales y las capacidades organizacionales, porque un elemento del plan estratégico tiene que ver también con que sea realista. Entonces, claro, yo desafío a la institución, pero dentro de un contexto de realidad. Cuando yo supero esa realidad, cuando supero ese contexto, em, y esas capacidades institucionales genero estrés organizacional y eso termina por generar una baja en el rendimiento, porque el fenómeno es como una curva, ¿cierto? Yo genero este pic de estrés y finalmente empiezo a generar una baja en el rendimiento de la organización, de la institución y por tanto no cumplimiento de los indicadores. Entonces ahí yo creo que hay que tener un equilibrio bien estratégico, bien delicado, porque por una parte hay que cumplir con algunas orientaciones generales que se señalan, pero esas orientaciones debiesen ser adecuadas al contexto local, ¿ya? Los servicios locales de educación pública plantean ese elemento, la posibilidad de adecuar esos aspectos. Eso igual es un elemento interesante, si bien está la estrategia o se señala la Estrategia Nacional de Educación Pública, se plantea también que los comités, el consejo local, ¿cierto?, de educación, debiese poder adecuar algunos aspectos o alguna bajada concreta de esa estrategia al contexto local. Así que eso podría ser también una posible, em, no solución del todo, pero sí un abordaje a ese elemento. Y eso, Fernando, muchas gracias por el elemento. Muy, muy interesante ese aspecto. Mira el chat. El bienestar socioemocional, dice Olga. Dentro de las líneas de acción debería estar el bienestar socioemocional. Exacto. Gracias, Miguel. Muchas gracias también a ustedes por los comentarios, por compartir las experiencias. Eso es un elemento central para poder desarrollar estos cursos de buena manera. Así que agradecerles también a ustedes por el ánimo y por participar en este espacio de la tarde que ya es muchas veces cansador también, me imagino, después de la jornada laboral. Así que agradecerles también a todas y todos por participar, por sus comentarios, por compartir las experiencias, recordarles poder revisar las cápsulas de contenido que están en UCampus, ya son breves en general, pero recordar poder ahí revisar esos elementos para que vayan complementando los elementos que hemos conversado en clases. Bien, eso, que estén muy bien entonces, estamos en contacto. Nos vemos. Chao, chao.